lo que vamos a aprender el día de hoy. Definición de las palabras agudas. Reconocer cuándo debemos tildar o no las palabras agudas. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Antes de empezar con esta teleclase, les quiero recordar, por favor, que deben tener a la mano su cuaderno de apuntes, anotar la fecha, el tema de la clase y el número de la misma para ir teniendo un control sobre las actividades y sobre la teoría que les damos. Además, no olvide siempre que puede revisar en el Classroom los videos, las diapositivas y todo el material adicional que les dejamos para que usted pueda continuar su estudio en las horas que a usted mejor le convenga. Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar el estudio de la acentuación de las palabras. Como ustedes saben, existen palabras que llevan tilde y otras que no llevan tilde. Muchas de las veces cometemos errores al escribir dichas palabras. Pues para ya no cometer dichos errores, tenemos que saber o conocer cuáles son las reglas que se utilizan para tildar o no tildar las distintas palabras. Antes de entrar de lleno a ese tema, quisiera que hagamos memoria o que recordemos algunos aspectos básicos que deberíamos ya saber para poder poner en práctica las normas de acentuación. En primer lugar, vamos a revisar qué era una sílaba. Vamos desde el concepto más básico. Se llama sílaba a cada uno de los golpes de voz en las que se divide una palabra. A las palabras se las divide en sílabas mediante unos guiones. Y dependiendo del número de sílabas, una palabra puede ser monosílaba. La palabra monosílaba es la que tiene una sola sílaba, como por ejemplo sol, dos o set. Tenemos la palabra bisílaba, que es la que tiene dos sílabas. Por ejemplo, la palabra calor, mano o árbol. También tenemos la palabra trisílaba, que es la que tiene tres sílabas. Por ejemplo, repetir, lúdico o recoger. Finalmente, existe el tipo de palabra polisílaba, que es la que tiene más de tres sílabas. Por ejemplo, la palabra azulado, diccionario o policlínica. Estas tienen más de tres sílabas, por lo tanto son polisílabas. Ahora, la división silábica o la división por sílabas tiene mucha importancia cuando escribimos, ya que en nuestro idioma no se permite dividir las sílabas de una palabra cuando ésta no cabe en el renglón cuando escribimos de una manera incorrecta. Debe ser realizado conforme la separación lo indica y las normas de acentuación lo permitan. Por último, las sílabas pueden recibir o no ciertos golpes de voz, o lo que le llamamos la mayor fuerza de voz. De esta forma, encontramos sílabas átonas, que son las que poseen la menor fuerza de voz, o también encontramos sílabas tónicas, que son las que tienen la mayor fuerza de voz en las palabras. En nuestro idioma, las palabras tienen una única sílaba tónica, es decir, una sílaba tónica por palabra. A manera de ejemplo, podemos analizar las siguientes palabras: resultante, esdrújula, ángel. De esta manera, ustedes podrán ver en color amarillo la sílaba tónica, es decir, la que tiene la mayor fuerza de voz, y de color blanco las sílabas átonas. Así, verificamos que todas las palabras tienen una sola sílaba tónica y por ende el resto de sus sílabas vendrían a ser átonas. Muy bien, cuando nos referimos a mayor o menor fuerza de voz, estamos hablando en realidad de algo que se le llama acento. Recordamos también que existen tres tipos de acento. En primer lugar, el acento ortográfico. Este es el que nos enseña
¿Cuál es la sílaba de la palabra que tiene la mayor fuerza de voz a través de un signo? ¿Cómo se lo conoce a ese signo? Se lo conoce como tilde. Por ejemplo, las palabras camión, árbol, máquina, vemos que la sílaba con la mayor fuerza de voz está marcada con una tilde en su vocal, obviamente. También existía el acento diacrítico. Este se utiliza para diferenciar, sobre todo los monosílabos, que cambian su significado con la presencia o ausencia de una tilde. Por ejemplo, el monosílabo té, que puede significar un sustantivo o una bebida, o el monosílabo té, que está sin tilde, que es un pronombre. De esta manera, el acento diacrítico se lo utiliza directamente en las palabras diacríticas. Finalmente, tenemos el acento prosódico. Este es aquel que muestra en qué lugar se encuentra la mayor fuerza de pronunciación de la sílaba de la palabra, pero que no se dispone de ningún tipo de marca o ayuda adicional que nos permite identificarlo. Solamente lo podemos localizar cuando pronunciamos la palabra de manera natural. Por ejemplo, la palabra mesa, escritorio o silla. Cuando pronunciamos, decimos mesa y sabemos que esa es la mayor fuerza de voz. De igual manera, escritorio, la mayor fuerza de voz está en la sílaba to porque es donde tenemos la mayor pronunciación. También tenemos la palabra silla. En este caso, la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz se encuentra en sí. Decimos silla. Muy bien, ya que hemos recordado estos aspectos, entremos de lleno al tema que tenemos para el día de hoy. A continuación vamos a revisar las palabras agudas. ¿Y qué son las palabras agudas? Estas son las que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pero ojo, no siempre deben llevar acento gráfico o tilde. Las palabras camión y motor son agudas, pero únicamente la primera lleva tilde. Ahora veamos por qué. La norma nos indica que las palabras agudas se acentúan gráficamente, es decir, llevan tilde cuando terminan en vocal o en las letras N o S. De esta forma, si acaban en vocal, tenemos algunos ejemplos como mamá, bebé, bisturí, llamó o vudú. Asimismo, tenemos los ejemplos holgazán, recién, bombón, portón, según. También podemos ver compás, cortés, parchís, 22 o japonés. Este listado de palabras terminan en N y terminan en S, por lo tanto cumplen con la regla y se pone la tilde. Pero ¿qué pasa con las palabras que son agudas y no llevan tilde? Pues cualquier palabra que no termine en vocal o en N o en S y tenga la fuerza de voz en la última sílaba, no será tildada. Por ejemplo, la palabra rapaz, anaquel, tambor, amor o club. De esta forma vemos que se cumple con la regla. Veamos unos ejemplos para poder entender un poquito más este tema. Si tenemos la palabra amor, en primer lugar lo que debemos hacer es pronunciar la palabra de una manera normal. Amor. Vemos dónde tiene la mayor fuerza de voz. Un pequeño truco es exagerar un poquito cada pronunciación en cada sílaba para así identificar cómo suena mejor. Por ejemplo, si ponemos la fuerza de voz en la primera sílaba, tendríamos amor. No suena bien, ¿verdad? Pero si lo ponemos en la segunda sílaba, tendríamos amor. De esta manera, vemos que la pronunciación es la que se asemeja a cuando hablamos naturalmente. Decimos amor. Ahora, ya que identificamos dónde está la mayor fuerza de voz, vemos en qué termina esa palabra, si es en vocal o en consonante. En este caso, amor terminará en R.
Y como la regla nos dice que se tildan si terminan en N, en S o en vocal, la palabra amor no lleva tilde. Tenemos la palabra emoción. Ya nos da la misma palabra indicando dónde tiene la mayor fuerza de voz. En ese caso, con la tilde. Tenemos emoción, tenemos también otra palabra, compás o mamá. En estos casos, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba y como son palabras que terminan en vocal, en S y en N, llevan tilde. También tenemos la palabra protector, aerosol o reloj. Al contrario de las anteriores, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal y tiene la fuerza de voz en la última sílaba, no lleva tilde. Bien chicos, hasta aquí llegamos con las palabras agudas en el tema de hoy. Les recuerdo por favor que deben verificar todo el material disponible en el Classroom para que usted pueda ir avanzando en sus estudios. De igual forma, el video lo puede ver cuantas veces desee porque va a estar colgado en el Classroom con la teleclase del día de hoy. Por favor, tenga en la mano siempre su cuaderno para que vaya haciendo todos los apuntes necesarios. Si tiene preguntas o dudas, anótelas en el instante para que me las pueda hacer luego cuando estamos en clases en vivo. Y por favor, no se desconecte, que a continuación nos seguimos viendo.